El Circuito de Éxitos tenemos a un invitado especial, abogado de la UCAP, analista político, director de Law Consultancy, es Giulio Cellini. Giulio, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro, un placer como siempre estar acá con usted. Igualmente. Bueno, mira, quiero empezar por el tema que yo sé que es un análisis que es más para un internacionalista, pero los comentarios generales, porque está subiendo la temperatura de la discusión de lo que ocurre con Guyana, mientras el presidente de Guyana dice que no va a dar ni un centímetro y Venezuela va a hacer un referéndum. El presidente de Guyana responde diciendo que va a someterlo a la Corte Internacional para que meta algún tipo de medida cautelar. Y va escalando, y lo peor es que son interpretaciones de temas que tienen cientos de años discutiéndose, y donde Venezuela tiene definitivamente un derecho, pero no sabemos si nos van a impedir el derecho a los venezolanos a hacer un referendo consultivo. Y hay una relación como con las primarias, porque si no podemos hacer un consultivo de primarias, tampoco podríamos entrar. Ahí está enredado, hay contradicciones en el panorama. Sí, evidentemente, Pedro, el tema de Guyana, que ha vuelto a la palestra pública como en décadas quizás no habíamos visto. Durante muchos años la reclamación del territorio Esequibo de alguna forma fue abandonada por el Estado venezolano. Y ahora, cuando Guyana ha utilizado todo ese tiempo para ejercer gestos simbólicos de soberanía sobre el territorio Esequibo, es decir, para Guyana nunca hubo un descarte de ese territorio como pareciera haberlo habido en algún momento para el Estado venezolano. Ahora nosotros pareciera que llegamos a la fiesta tarde, ¿no? Y cuando Venezuela ya empieza a ver que la reclamación del Esequibo se pone cada día más complicada, y por lo tanto más complicada la materialización, digamos, de la adjudicación formal de este territorio para Venezuela, es cuando empezamos a ver los movimientos que está haciendo el gobierno, que hay que saludarlos y que hay que acompañarlos inclusive, porque al final es un territorio que es de todos nosotros, ¿no? Lamentablemente la situación del Esequibo tomó una vía diferente a la que había sido acordada por las partes en los años 60 a través de la firma del Acuerdo de Ginebra, y esto ha sido desconocido por Guyana, permitido por la comunidad internacional. Déjame decirte, Pedro, que Guyana tiene muchos países que la están apoyando en esta situación, por cierto, incluyendo a Cuba. Cuba. El CARICOM, que por muchos años vivió de Venezuela. Cuba inclusive tímidamente apoya por debajo la reclamación del territorio Esequibo por Guyana. Los Estados Unidos, México, es decir, buena parte de los países latinoamericanos apoyan a... Pero fíjate qué es lo que está pasando en aguas territoriales todavía venezolanas. Están descubriendo y están explotando petróleo venezolano. Fíjate la solución con Shell, con Trinidad y el Campo Dragón, que sí estamos participando. No es todo nuestro, nosotros no podemos... no hacer nada con ese gas, pero se lo estamos dando a Trinidad y entre todos vamos a ganar. Ojalá que esto fuera así en Guyana, pero ellos no están hasta cerrando el paso al Atlántico. El tema está en que ya Guyana está llegando al punto de tomar decisiones que de alguna forma ya implican la explotación de los recursos minerales que están en lo que forma parte de la fachada atlántica, en lo que forma parte de un territorio que aún está en disputa, por lo cual, pareciera que eso es lo que ha prendido las alarmas de Venezuela, que ahora plantea un referéndum consultivo que no surte efectos jurídicos, sino que simplemente es para consultar a la población. Y algunos pudieran pensar que esto no tiene sentido y todas las interpretaciones en este sentido tienen algo de razón. Pero al final esto lo que pretende es ser un gesto, o por lo menos así lo interpreto, un gesto de ejercicio de soberanía sobre ese territorio. Al final es un gesto simbólico que pretende de alguna forma refrendar popularmente la reclamación que está haciendo el Estado venezolano del territorio Esequibo. Insisto, que la gente vote o no vote, eso no tiene mayor repercusión desde el punto de vista jurídico, no surte efecto jurídico. Lo que sí es un tema simbólico, es de alguna forma refrendar popularmente lo que es una reclamación legítima del Estado venezolano, que hasta el momento, como lo decía antes, se acoge a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra del año 66, y que no admite la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en este proceso. El problema está en que cuando inició Guyana el proceso ante la Corte Internacional de Justicia, el Estado venezolano decidió no hacerse parte del proceso, en desconocimiento, pero el proceso continuó. Sí. Entonces ahora lo está haciendo de alguna forma para decirle a la Corte que no admite su jurisdicción sobre el asunto,
pero pareciera que ya es tardío, ya el proceso está bastante andado. Bueno, hasta se están proponiendo soluciones bélicas. Están construyendo Venezuela un aeropuerto cerca el sitio limítrofe entre los países, pero quería leerte esto. El presidente Maduro dice: Venezuela no reconocerá licencias petroleras otorgadas por Guyana en áreas en disputa. Y Venezuela rechaza la grosera, así lo califican ellos, pretensión de Guyana de detener el referéndum sobre el Esequibo. O sea, que esto está subiendo temperatura día a día y son más, cada vez sube el tono también y el lenguaje no diplomático. Sí, que es a donde tiene que avanzar todo esto, hacia la resolución diplomática de este asunto. Ojalá. Para eso está la Organización de Naciones Unidas, y aquí es cuando algunos nos preguntamos todavía, y yo defiendo el sistema de Naciones Unidas y la diplomacia, etc., pero a veces nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la función real, materialmente hablando, de estas organizaciones, si no es buscar precisamente evitar la escalada de conflictos de esta naturaleza, bueno, y que a través de la diplomacia y de la conversación formal entre los interlocutores válidos de ambos países, con la concurrencia o la moderación del secretario general de Naciones Unidas, se pueda avanzar en evitar que esto escale aún más, porque pareciera que esto no nos va a conducir a nada positivo. Por cierto que a mí y quiero insistir mucho en esto, porque es algo que se está discutiendo en estos días, el asunto del referéndum que está convocando el gobierno. Yo espero, y quiero hacer un comentario en el sentido, que esto no se politice, que esto no se vuelva una actividad partidista del partido del gobierno, que esto realmente pueda lograr incorporar a todos los sectores del país. Y en el caso de la oposición, lejos de caer en una discusión sobre la utilidad o no del referéndum, y irnos, como muchas veces pasa, hacia la agenda del gobierno, lo que debería hacer la oposición es precisamente decirle a su gente que vote quien quiera votar, pero ponerse a trabajar en contra de esto va a convertir el referéndum del Esequibo en una cuestión política que no nos interesa. Nos interesa que esto pueda ser una actividad donde vote quien quiera votar y de alguna forma, como le decía hace un rato, se refrende popularmente una reclamación legítima del Estado venezolano. Muy buen punto. Tengo que ir a una pausa, Julio, regreso contigo. Es Julio Enchelini, abogado de LUCAP, analista político, 5:43. Vamos a escuchar la música del Circuito Éxito. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Giulio Cellini de Doc Consulting, es analista político. Giulio, quedamos pendientes de hablar sobre el tema de las primarias que envuelve muchas cosas, porque no se sabía después de los acuerdos de Barbados qué parte o no estaba incluido en estas elecciones primarias, y entonces se ha vuelto un tema escabroso para el gobierno y para la oposición, y estamos hablando que se pueden judicializar estas primarias. Háblanos y infórmanos sobre este importante tema. Sí, el acuerdo, Pedro, incluye en uno de sus puntos que se va a respetar el mecanismo que las partes decidan para la nominación de sus candidatos presidenciales. La oposición venezolana decidió realizar esa primaria en los términos en los que lo hizo, autogestionada y demás. Y al día de hoy, que ya la primaria sucedió, que ya la gente salió a votar, la cantidad de gente que anunció la comisión de primarias, sea o no sea, hay un hecho político que sucedió. Las primarias se llevaron a cabo exitosamente, porque todos pensábamos que, o sea, cuando analizamos la primaria desde lo que ha podido ser, concluimos que terminó siendo un éxito. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo, porque salió mucha gente a votar, más de la que todos esperábamos. Es decir, sin entrar en el debate del número, es una realidad que salió mucha más gente de la que la propia oposición estimaba que iba a participar. Entonces ya de por sí la primaria es un éxito. Logró movilizar a un grupo importante de ciudadanos que fueron a decidir a favor de una candidatura en particular. Eso por una parte. ¿Qué es lo que está pasando al día después? Que pareciera que el gobierno, en una acción desproporcionada, que a mi juicio no es estratégica para sus propios intereses, porque está asumiendo un costo innecesariamente al iniciar procesos judiciales en torno a la primaria, al convocar a la fiscalía, a los miembros de la comisión de primaria, y a veces uno
uno se queda impresionado y tú dices, bueno, solamente en un país con instituciones como estas es posible judicializar a una persona como el doctor Jesús María Casal, que lo conozco y que sé y puedo poner las manos en el fuego por su integridad. Lo hago con toda la responsabilidad y con todo el cariño del caso. Entonces, a veces pareciera que el gobierno olvida que con este tipo de cosas, lejos de contribuir en fortalecer las instituciones del Estado venezolano, al final las termina ridiculizando. Porque lo que pasó o lo que está pasando con el tema de las primarias ya ni siquiera es para entrar en el debate de la división de los poderes, del control del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo. No, aquí ya raya en algo que luce hasta ridículo. ¿Cómo es posible que tú pretendas ocultar la realidad? Salió mucha gente, participó mucha gente. Ahora, desde el punto de vista de la oposición, ¿qué deberían hacer frente a esto? ¿Qué haría yo si fuera la dirigencia de la oposición? Yo no caigo en el debate del gobierno, que es lo que están buscando, caer en la agenda, en su agenda. Hermano, la primaria está anulada, perfecto, no importa. Mañana se reúnen todos los partidos políticos y designan a María Corina Machado candidata así de por sencillo. consenso. Ya está. Sí, el problema es que el gobierno empieza a incluir en el debate una serie de peines para que la oposición los pise. Ahora, Julio, ¿tú no crees que también lo puedan estar utilizando y haciendo todo esto para usarlo como un arma de negociación? Porque el gobierno ha sido muy eficiente en esto. Fíjate que el acuerdo de Barbados fue una sorpresa. De la noche a la mañana nos quitaron sanciones 6 meses, petróleo, oro indefinido, y el precio del petróleo sigue subiendo y tenemos guerras alrededor del mundo. Quizás hasta nosotros vamos a entrar en una. Claro, pero ojalá que no. Ojalá que no. Claro, pero el gobierno, si quiere seguir negociando, como está claro que parece tener interés en hacerlo, no contribuye con este tipo de cosas. Es decir, poniendo en tela de juicio una semana después de firmado el acuerdo, básicamente, o 10 días después de firmado el acuerdo, ya empieza con una serie de acciones que van en la vía absolutamente contraria a lo que fue firmado. Si la oposición ya llevó a cabo su elección primaria, si ya tiene una candidatura, que podemos entrar luego en el debate de la inhabilitación o no, eso ya es otro tema, pero al final la oposición decide una candidatura y esa persona fue escogida y tiene pues una legitimidad de un grupo de la población venezolana. Entonces, pretender el gobierno desconocer esa realidad solamente juega en contra de sus propios intereses. Es decir, porque al final revictimiza a la oposición, revictimiza a María Corina Machado, revictimiza a la comisión de primaria y queda muy mal frente a la comunidad internacional que viene apostándole a ese acuerdo político y que ha celebrado el acuerdo de Barbados. Una pregunta, ¿la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia deja sin efectos la primaria del 22 de octubre? ¿La deja sin efectos o ellos pidieron unos requisitos que si se los entregan, que entréguenme las actas, entréguenme todo y entonces revisar? La suspende, solicita esa serie de documentación, pero es que cómo tú puedes suspender algo que ya fue finalizado. Es decir, además la primaria no tenía ningún revestimiento institucional, no fue organizado por ningún organismo del Estado, no surte efecto jurídico alguno. La Constitución ampara al venezolano para hacer ese tipo de actos. Sí, la Constitución establece el derecho a reunión con fines políticos que tienen los venezolanos y eso fue lo que pasó. Es decir, la oposición se reunió, escogieron a una persona y decidieron pues escoger a María Corina Machado en este caso. Entonces, le gusta o no al gobierno, ese es el resultado. ¿Cómo tú reviertes la realidad? Eso es imposible, no tiene sentido. Pero fíjate que ya está actuando algo de diplomacia por detrás. Mira las palabras Gerardo Blay, que es jefe de la delegación de la plataforma unitaria. Lo ha hecho muy bien. Sí, lo felicito y no es fácil y mucha gente lo critica y simplemente porque hay haters. Bueno, él dice que por los momentos él no va a realizar comentarios al respecto y no caen provocaciones por parte del gobierno, que su equipo está actuando ante la sentencia 122 en la cual se notificó que el Tribunal Supremo emitió un recurso contencioso electoral de José Brito, diputado, contra la elección interna de la Plataforma Unitaria Democrática. En estos casos, los abogados deberían estar leyendo estas noticias por las redacciones, sí, claro. porque por eso te pregunto, ¿deja sin efectos la primaria o se está revisando este recurso que introdujo el diputado José Brito? Deja sin efecto la primaria hasta tanto no revise pues la documentación y el montón de cuestiones que están pidiendo. Están pidiendo hasta todas las papeletas, una por una cuestión inaudita. Pero bueno, que por cierto me llama la atención que quienes van al tribunal a requerir esta decisión, a interponer la acción, son personas porque si tú denuncias un fraude, tú tienes que estar defraudado. Es decir, tú tienes que haber sido objeto del fraude. Y quienes han ido, tanto el gobierno como algunos sectores que se denominan de oposición,
han ido o han promovido esta discusión sobre un asunto que a ellos no les compete, porque ellos no han sido defraudados. O sea, supongamos que es cierto que hubo un fraude en la primaria. Bueno, quienes tendrían que denunciarlo son quienes formaron parte de la primaria, no quienes han estado por fuera. Y o sea, ¿cómo denuncio yo un fraude si yo no he sido una entidad defraudada? Sí, entiendo. Mira, pero a mí lo que de verdad me preocupa de todo esto es que se caigan los acuerdos que han sido a mí también favorables para todos los venezolanos. Iba a entrar mucho más flujo de caja, sobre todo al sector petrolero, a todos los trabajadores, tanto que están reclamando los maestros. Un señor que trabaja conmigo me dijo, mira, mi hijo dice, se están yendo todos los profesores, ya no tienen maestros, ¿cómo van a aprender los niños? Entonces, y la educación es súper importante, así que bueno. Mira, ya algunos estiman, Pedro, que la economía venezolana puede subir o puede crecer el año que viene, en el año 2024, entre 12 y 14%, si los acuerdos a los que se llegó en Barbados, o si la materialización de las sanciones, de la flexibilización de sanciones que está planteada a partir del acuerdo de Barbados, efectivamente se lleva a cabo. Entonces, estas son buenas noticias para el país. Creo que le conviene a todo el mundo que esto sea así, y por eso hay que buscar que ante la turbulencia pública, ante el debate político que obviamente se va a caldear en la medida en que las elecciones se acerquen, es normal y es natural aquí en cualquier país del mundo, hay que siempre preservar los acuerdos políticos de Barbados e inclusive lograr incrementarlos. Pero para incrementarlos, lo que fue firmado hace par de semanas tiene que materializarse, tiene que cuidarse por parte de los actores involucrados, pero también por parte de toda la sociedad venezolana, que tiene que salir en respaldo, y las fuerzas vivas de la sociedad venezolana, de ese acuerdo político. Eso no se puede perder de vista. No importa la turbulencia pública, no importa lo que pase en la opinión pública, tienen que mantenerse los acuerdos. Lo que no se pueden es cruzar líneas rojas que pongan en peligro la materialización de estos acuerdos. Sí, bueno, veremos qué pasa en los próximos días, porque la dinámica de todo, y quedan 6 semanas, porque en diciembre no creo que vamos a tener todo, si Dios quiere. Así es. Bueno, hoy celebraste el Día de Todos los Santos, te felicito. Gracias. Muy bien acompañado, así que bueno, pero mañana es el Día de los Muertos, ¿no? Mañana es el Día de los Muertos. Bueno, era Julio Cellini, abogado de la UCAB, analista político, director de LOC Consultancy. Gracias, Julio. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes.